Hola, Buenos cielo. días. Adelante, Carlos. ¿Alguna preguntita antes de iniciar? Esto es, digamos, yo soy medio preguntón. Como que se llama, la nanotecnología está aplicada en la medicina, en la energía. ¿Esta qué sería? ¿Una rama aplicada? ¿Cómo la denominarías? Bien, hoy lo vamos a ver y vamos a responder a esa pregunta porque como todo esto es muy nuevo, entonces sí que hay una serie de dispositivos de nanotecnología físicos que nos van incorporando pues a base de tóxicos en el cuerpo que mediante las distintas frecuencias de las antenas, estos componentes se van uniendo en el cuerpo físico y creando estructuras. Pero eso sería a nivel físico. Lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado con la parte etérico y energética. Entonces son dos líneas diferentes. La parte física, que son los tóxicos que podemos observar mediante microscopios, ya sean chips, implantes, nanobots. Y luego tenemos la parte etérico-energética, que es la que vamos a ver hoy, que son los distintos dispositivos que se han localizado y se ha podido comprobar que el paciente o el cliente o la persona que recibe este tipo de extracción de dispositivos nota un cambio inmediato en su frecuencia corporal. Bien porque desaparece la dolencia y ella misma va guiándonos en el proceso de extracción porque se van desactivando esas redes internas que al extraer un dispositivo nos lleva al siguiente. Cuando esa red interconectada es extraída del cuerpo, la persona siente un pulso interno diferente. Bien, entonces hay que separar la parte física, que compartiremos información, que es lo relacionado todo con el tema del transhumanismo, que sería esta, que luego compartiremos también como material adjunto del taller, que es lo que habla todo de el plan para cambiar a las personas de su esencia a otro tipo de ser interconectado con las redes, que es lo que llamamos el transhumanismo. Que todo esto, como digo, no nos vamos a meter ahora porque lo pasaremos de material adjunto y nos vamos a centrar con lo que son los distintos tipos de nanotecnología que se han descubierto hasta febrero, y la semana siguiente se enseñarán los dispositivos que a partir de febrero se consiguieron localizar y extraer. Entonces todo este material sí que será compartido para que tengáis documentación de lo que es el grafeno, el hidrogel, de dónde viene todo esto, cuáles fueron los implantes de primeros dispositivos. Y bueno, es un material bastante extenso en el cual no nos vamos a parar ahora. Bien. Así que muy bien. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con el marco histórico de la origen, evolución y ponernos en contexto de el origen de todo este tipo, de cómo llegamos hoy a la conclusión de dónde vienen estos distintos dispositivos de nanotecnología. Lo primero que vamos a ver es en el marco histórico, que fue a finales del siglo XIX, que en la teosofía, que fue una de las primeras corrientes espirituales modernas en abordar la estructura multidimensional del ser humano y el mundo sutil. Los autores principales fueron Elena Pretonova-Blavatsky, Charles Wester Lindeter y Annie Besant, que describen el cuerpo etérico, que está vinculado al doble etérico y a la vitalidad, el cuerpo astral, que es el vehículo
de las emociones, deseos y sanaciones, el cuerpo mental, asociado al pensamiento, la razón y la memoria, los centros energéticos, que son los puntos de concentración y transformación de energía, que son los chakras, y los canales de energía, que son los conductos por donde circula la fuerza vital. Todos los dispositivos de nanotecnología lo que buscan y su objetivo es cerrar el caudal de nuestra fuerza vital. En el enfoque y en el lenguaje de la época, la teosofía describe la anatomía sutil del ser humano y su interacción con los planos energéticos, pero su lenguaje y marcos conceptuales son anteriores al desarrollo de la nanotecnología moderna. No hablan de chips ni de nanotecnología. Y sus aportes principales fueron que sentaron las bases del estudio de los cuerpos sutiles y los planos existenciales. Y se introdujo el concepto de evolución de la conciencia y la hermandad universal. Inspiró a múltiples corrientes espirituales y esotéricas del siglo XX y del siglo XXI. Y su trabajo pionero sigue siendo una referencia en el estudio del oculto y de lo sutil. Con lo cual, la teosofía representa un hito fundamental en la comprensión de los planos invisibles, aunque su visión pertenece a un tiempo y lenguaje previos a la era de la tecnología actual. La siguiente data que tenemos es entre los años 1980 hasta la actualidad, que aparecen las corrientes de la New Age, que es desde los años 80 hasta la actualidad. Diversas corrientes espirituales y autores contemporáneos introducen el concepto por primera vez de implantes y dispositivos energéticos de origen no físico. Las expresiones más frecuentes aparecen como implantes etéricos, implantes astrales, implantes energéticos, dispositivos de control, interferencias energéticas y bloqueos vibracionales. Las ubicaciones más comunes, según los autores, de estas estructuras no físicas están en la columna, la garganta, en el tercer ojo, en el plexo solar, en el corazón y en la nuca. Las funciones atribuidas según estas corrientes son limitar la percepción espiritual, bloquear los recuerdos, disminuir la intuición y alterar el flujo energético. El enfoque principal de estas corrientes se amplía el marco de la conciencia al reconocer la posibilidad de que la interferencia energética diseñada para mantener el control y limitar el despertar al espiritual del ser humano. Aquí, en esta década, es cuando se inicia con estos elementos a darlos a conocer. Este enfoque forma parte de la base para comprender la necesidad de las técnicas de detección y extracción energética, puesto que el conocimiento y la conciencia son las herramientas para conseguir y recuperar la libertad interior. En este marco histórico ya empiezan a aparecer los distintos manuales de remoción de implantes, donde se han encontrado varios documentos que circulan por internet desde hace años, y en ellos se habla de los diferentes tipos de implantes y métodos para liberarlos. ¿Qué implantes se encuentran? Y nos dan a conocer pues, los implantes etéricos, que son los dispositivos insertados en el cuerpo etérico que alteran el flujo de la energía vital, los implantes astrales, que son las estructuras no físicas ubicadas en el cuerpo astral que interfieren con las emociones y la percepción, los residuos astrales, que son fragmentos o restos energéticos que quedan adheridos al aura o a los cuerpos sutiles. Eso puede ser el ejemplo cuando enseñamos a extraer las primeras nanoesferas que sacamos o os enseñamos a extraer
había que sacarlas 2 veces porque se rompía una parte de la nanosfera, entonces tenemos que hacer 2 extracciones. Esto sería lo que son el residuo astral de cuando sacamos algo, sacamos, por ejemplo, un chip que tiene varias patitas y nos dejamos una patita dentro. Bien, entonces hay que testear siempre de que esté completamente extraído el implante. Los acuerdos energéticos, que son los compromisos realizados a nivel sutil que puedan generar ataduras o dependencias. Bueno, pues estos son todas las promesas, los pactos, los contratos que se hacen con entidades del bajo astral de forma inconsciente, que en el momento que realizamos el contrato, pues nos puede valer en esa vida, pero luego lo llevamos arrastrando a las vidas posteriores. Y en eso entramos en los contratos kármicos, que son los pactos establecidos en otras vidas o planos que condicionan experiencias y aprendizajes actuales. También tenemos los sellos, que son los marcadores energéticos que cierran, bloquean o programan áreas específicas del ser. Y la limpieza mediante decretos, visualizaciones o prácticas espirituales, que son las técnicas utilizadas para liberar, disolver o transmutar estos implantes y recuperar la armonía y la soberanía energética. El enfoque de estos manuales estaba en el empoderamiento personal, recuperar el poder personal y la soberanía sobre el propio campo energético, la autolimpieza y protección con las herramientas para la limpieza diaria y la protección del campo áurico, la liberación de ataduras, que es disolver estos implantes, contratos y acuerdos que limitan el crecimiento espiritual, para conseguir una conexión espiritual y expansión de la conciencia, elevando la vibración y restablecer la conexión con la esencia y la guía de nuestro ser superior. Estos manuales ofrecen métodos y prácticas para complementar el trabajo de detección y extracción, considerando al ser humano como un todo multidimensional: cuerpo, mente, emoción y espíritu. ¿Cuándo aparece la palabra nanotecnología? Esto es interesante porque el término de nanotecnología energética prácticamente no aparece en la teosofía clásica, porque su lenguaje y contexto histórico son anteriores al desarrollo de la nanotecnología moderna. La línea del tiempo conceptual, pues iniciamos con la teosofía clásica, que fue a finales del siglo XIX y principios del XX, el siglo XX, donde fue el desarrollo científico y tecnológico, y después del 2020, que fue la difusión de términos en grupos espirituales y de investigación. Ahí, a partir del 2020, es cuando empieza a difundirse sobre todo en grupos espirituales donde se mezclan las ideas de distintas áreas y disciplinas, especialmente la nanotecnología, la manipulación de materia a escala nanométrica, la inteligencia artificial, con sus sistemas y algoritmos que imitan la inteligencia humana, el transhumanismo, que es el documento que os compartiremos, para que ese documento fue desarrollado por el equipo de Médicos por la Verdad. El grafeno, que es material avanzado con propiedades extraordinarias, tanto para lo bueno como para lo malo. Los cuerpos sutiles, que dan las dimensiones energéticas del ser humano, y los implantes energéticos, que son los supuestos dispositivos que interfieren en el campo energético. Ahí nosotros los detectamos en el 2016, que fue la primera extracción que hicimos de chips e implantes, que corresponde a una de las actualizaciones que tienen que tener las personas, que es el Génesis 5, que era la extracción de chips implantes en el sistema óseo, que son los que provocan las hernias, todo lo que son problemas articulares, artritis, artrosis. En estos grupos se propone que existen nanodispositivos actuando sobre el cuerpo energético,
Pero estas afirmaciones no han sido demostradas científicamente. Sí, los físicos, porque mediante tomas de sangre has podido verse los distintos dispositivos que hay de diferentes formas. Ahora vamos con la localización y los métodos de extracción de los implantes e interferencias con las técnicas y herramientas de extracción energética. Primero, las localizaciones que más se repiten. Dice así que dentro de la literatura esotérica contemporánea aparecen con frecuencia referencias a determinadas zonas del cuerpo como puntos de localización de implantes, interferencias o bloqueos energéticos. Las zonas más referidas son la columna vertebral, que es el eje central del sistema nervioso y canal del flujo energético, la base del cráneo, que es la zona de conexión con centros neurológicos superiores y es lo que llamamos la boca de Dios, que es donde las entidades se anclan aquí para manipular a las personas como si fueran marionetas. El tercer ojo, que es el centro de percepción sutil, de intuición y visión interior. La garganta, que es el centro de expresión, vibración y comunicación energética. El plexo solar, que es el centro de poder personal, voluntad y equilibrio emocional. El corazón, que es el centro del amor, la compasión y la cohesión energética. El chakra raíz, que es la base de la seguridad, la conexión a la tierra y supervivencia. Las articulaciones, que son los puntos de cruce energético y movimientos del cuerpo sutil. Las manos, que son los centros de emisión, sanación e intercambio energético. Y los pies, que es el enraizamiento y la conexión con la tierra y la descarga energética. Todos estos dispositivos lo que buscan es ir mermando nuestras capacidades de intercomunicarnos con el exterior para que ellos, estos dispositivos, puedan generarlos una frecuencia de vibración interconectada con el plano más sutil, donde las entidades astrales ya condicionan nuestro campo de percepción. Y podemos estar viendo cosas que no están, solamente están en nuestra realidad. Distorsionada, claro. El enfoque de esta literatura en los manuales esotéricos y en las corrientes New Age, estas zonas son descritas como puntos donde con frecuencia se sitúan estructuras no físicas, interferencias o bloqueos vibracionales. Cada escuela ofrece su propio lenguaje, simbolismo y mapas energéticos, pero muchas coinciden en la relevancia de estas localizaciones. La interpretación común es que todas buscan la alteración del flujo energético mediante esas interrupciones o desvíos en el movimiento natural de la energía. La disminución de la intuición mediante la opacidad o debilitamiento de la percepción sutil o interna, el bloqueo de la percepción con la dificultad para recibir, interpretar o integrar la información sutil y la desarmonía del pulso interno, consiguiendo la pérdida de coherencia en los ritmos energéticos del cuerpo y los órganos. Estas localizaciones se repiten con frecuencia en distintos textos y corrientes espirituales, aunque su interpretación depende del marco simbólico o esotérico de cada escuela. Los métodos de eliminación en esas corrientes suelen recomendarse distintas prácticas simbólicas, energéticas y espirituales para liberar las interferencias, implantes y bloqueos. Desde el enfoque interior, mediante la meditación, visualización, respiración consciente y trabajo con el yo superior. Las prácticas energéticas con el Reiki, la geometría sagrada, el sonido, las frecuencias.
Los recursos espirituales, mediante oración, decretos, invocación de guías o arcángeles. Ojo con esto. Y 4, según la finalidad de estas corrientes, restablecer la armonía del campo, liberar los bloqueos, recuperar la claridad interior y fortalecer la conexión espiritual. Las prácticas más recomendadas de estas escuelas es meditación, visualización, reiki, oración, decretos, trabajo con el yo superior, invocación de guías o arcángeles, ojo con las invocaciones, geometría sagrada, sonido, frecuencias y respiración consciente. La interpretación más común es la armonización del campo, la liberación de bloqueos, conseguir una claridad interior y una mayor conexión espiritual. Estos métodos aparecen con frecuencia en manuales y corrientes espirituales contemporáneas, aunque su interpretación y aplicación varían según cada escuela. Ahora sí, vamos con los tipos de dispositivos, la clasificación y las características principales. La primera generación, que se detectó allá el 2023, y muchos ya sabéis estos protocolos de extracción, y es ya normal la detección de las nanosferas y las nanosferas ocultas, que fueron los primeros dispositivos de nanotecnología etérico y astral. Su función principal es alterar el pulso interno y natural del cuerpo. Las nanosferas oscuras, visibles en el campo energético, y las nanosferas ocultas, no visibles, que operan en niveles profundos. Siempre, y digo siempre porque tenemos que detectar muchas veces todos los parámetros que hayamos aprendido en estos años. Por ejemplo, hay desencarnados en el campo de una persona, o en esta zona, o en esta casa, etcétera. Sí, no. Hay desencarnados ocultos. Siempre tenemos que buscar la parte oculta. Bien, igual que las entidades. ¿Hay alguna entidad del bajo astral? Sí, no, da que no. ¿Hay entidades ocultas del bajo astral? Sí, no. Bien, tenemos que buscar en esas dos líneas, en la línea visible y en la línea oculta. Las nanosferas oscuras, las características negativas, que absorben y distorsionan el pulso vital, te generan fatiga, cansancio, pesadez, te provocan bloqueos en la circulación energética, te interfieren en la coherencia del campo, aumentan el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, debilitan el sistema inmunológico y pueden agruparse formando nubes densas o redes internas. Generalmente, como ya muchos habéis experimentado y habéis visto los distintos protocolos, cuando hay un parásito de la tipología, un ente olar o un hueco enganchado en el campo de la persona, lo que hace es que nos deposita nanotecnología. Entonces, cuando limpiamos el campo, tenemos que seguir, si todavía hay presencia de dolor o de dolencia, que hemos ido bajando gradualmente según los protocolos, localizar la nanotecnología. Las nanosferas ocultas, que no son visibles y operan en niveles más profundos. Sus características son que están ocultas al ojo energético común, trabajan de forma silenciosa y continua, alteran la percepción y la claridad mental, generan desconexión interior y confusión, bloquean la intuición y la guía superior, desajustan el ritmo natural del cuerpo y mantienen patrones repetitivos y limitantes. El impacto principal es que ambos tipos de nanosferas alteran el pulso interno del cuerpo, produciendo desarmonía y debilitamiento y pérdida de vitalidad.
una desincronización del pulso interno, como efectos generales, pérdida de energía vital, confusión mental, debilitamiento del sistema inmune y agotamiento físico y emocional. Esta sería la primera generación de dispositivos que tomamos registro. Empezamos ya con la segunda generación, que son los hilos, que son dispositivos filamentosos de nanotecnología etérico y astral, que su función principal es alterar el flujo natural, la conexión interior y la coherencia del campo. Están los hilos visibles en el campo energético y los hilos invisibles que operan en niveles más profundos. Las características de los hilos es que se adhieren a zonas vulnerables del campo, interfieren en el flujo energético natural, generan tensión, pesadez, agotamiento, pueden conectar bloqueos entre distintos centros. Esto es muy importante porque nuestro objetivo es extraer esas redes interconectadas que hay en el campo energético de la persona. Favorecen la dispersión mental y emocional y debilitan la vitalidad y la estabilidad interna. Tienden a enredarse y multiplicarse. Vamos con las características de los hilos ocultos. Permanecen ocultos, como su nombre describe, a la observación común y testaje, actúan de forma silenciosa y persistente, alteran la intuición y la claridad mental, generan desconexión interior y confusión, distorsionan la percepción del propio ritmo. Muy importante esto, tenemos que buscar nuestro pulso interno, saber cuándo estamos pulsando y cuándo no. Te mantienen los patrones repetitivos y limitantes y pueden reactivarse si no se detectan por completo. El impacto principal es que ambos tipos de hilos alteran el flujo interno del cuerpo, produciendo desarmonía, cansancio, bloqueo energético y pérdida de coherencia vibratoria. Los efectos generales: bloqueo del flujo energético, pérdida de vitalidad, confusión mental, desconexión interior y agotamiento físico y emocional. Vamos con el siguiente, los clavos. Estos dispositivos punzantes de nanotecnología etérico y astral, su función principal es fijar bloqueos, generar dolor puntual y alterar la estabilidad natural del campo. Generalmente se suelen encontrar en las articulaciones. Las características de los clavos: se fijan en puntos vulnerables del campo, generan dolor puntual, presión, pesadez, interfieren en la circulación energética, pueden sostener bloqueos emocionales persistentes, debilitan la estabilidad y el equilibrio interno, favorecen la irritación, la tensión y el cansancio, y pueden actuar como puntos de anclaje de otras interferencias. Vamos con los clavos ocultos. Permanecen ocultos a la observación común y al testaje, actúan de forma silenciosa y persistente, mantienen bloqueos profundos y difíciles de detectar, alteran la percepción del propio bienestar, generan desconexión interior y malestar sutil, distorsionan la estabilidad del pulso interno y pueden reactivarse si no se detectan por completo. El impacto principal es que ambos tipos de clavos interfieren en puntos específicos del cuerpo energético, produciendo dolor, bloqueo, inestabilidad y pérdida de coherencia vibratoria. Muy importante, es un dolor puntual. Bien, que te hace un bloqueo energético
te genera una tensión interna, con lo que te lleva a una inestabilidad emocional. Y te produce un agotamiento físico y emocional. Vamos al siguiente, a los cuadrados. Estos dispositivos energéticos tienen una geometría cuadrada. Su función principal es generar bloqueos estructurales y alterar la estabilidad del campo energético. Y los cuadrados visibles en el campo energético tienen las siguientes características, que bloquean el flujo energético en patrones definidos, te generan rigidez y sensación de estancamiento, afectan a la estabilidad emocional y mental, interfieren en la toma de decisiones y en la claridad mental. Pueden crear barreras protectoras artificiales, con lo cual te influyen en tu protección exterior y te dificultan la expansión de la conciencia. Vamos con los cuadrados ocultos, que no son visibles y operan en niveles más profundos. Están ocultos en el subconsciente energético y al testaje, actúan de forma silenciosa y prolongada, crean patrones de control interno, refuerzan creencias limitantes y miedos, te generan desconexión con la intuición y mantienen patrones repetitivos y restrictivos. El impacto principal es que ambos tipos de cuadrados alteran la estructura del campo energético, generando bloqueos, rigidez y pérdida de fluidez en el cuerpo, la mente y las emociones. Con los efectos generales, provocando el bloqueo del flujo energético, restricción y control interno, rigidez mental y emocional, aislamiento energético, pérdida de vitalidad y motivación. Vamos al siguiente. Las estrellas. Son dispositivos energéticos de geometría estrellada con 5 puntas que su función principal es interferir con el flujo energético, distorsionar el pulso interno y afectar la armonía del campo. Las estrellas visibles en el campo energético tienen las siguientes características. Irradian desequilibrio en múltiples direcciones, distorsionan y fragmentan el cuerpo energético. Afectan a la coherencia del campo y la estabilidad emocional. Generan agotamiento físico, mental y espiritual. Interfieren en la intuición y en la conexión superior. Y pueden actuar como anclas energéticas de control. Vamos a las estrellas ocultas no visibles que operan en niveles más profundos. Están ocultas en el subconsciente energético y al testaje. Generan interferencias silenciosas y persistentes. Alteran la percepción de la realidad y la claridad mental. Crean patrones de autosabotaje y confusión. Debilitan la voluntad, la motivación y el propósito. Y mantienen programas repetitivos y limitantes. El impacto principal, que ambos tipos de estrellas interfieren, distorsionan el pulso interno, fragmentan la energía vital y afectan la alineación de cuerpo, mente y espíritu. Los efectos generales: distorsión del pulso interno, fragmentación energética, confusión mental, debilitamiento del sistema inmune y agotamiento físico y emocional. Los chips. También llamados placas base, para no confundirlos con los chips de la actualización del Génesis 5.
Los hemos puesto como chips, pero son placas base. Y a la hora de nombrarlos diremos placas base que puedan estar insertadas llevando todo lo que es la información de ese circuito que vamos a extraer, que es el último dispositivo que controla una red interna. Son dispositivos de nanotecnología etérico y astral con estructura de microprocesador. Su función principal es alterar la transmisión de la información, distorsionar la coherencia del campo y generar programas repetitivos. Están las placas base visibles en el campo energético y las placas base ocultas que no operan, o sea, que no percibimos sino mediante testaje. Sus características negativas se fijan en zonas de procesamientos energéticos, interfieren en la transmisión natural de la información, generan bloqueos mentales y sobrecarga interna, favorecen patrones repetitivos y automatismos, distorsionan la claridad, el enfoque y la memoria, debilitan la autonomía vibratoria del campo y pueden actuar como centros de programación artificial, creando y haciendo el nexo de conexión con los dispositivos del cuerpo físico que mediante una serie de elementos exteriores, lo que hablamos, tenemos grafeno en el cuerpo, nos hemos inoculado, comemos comida procesada, vivimos en la ciudad bajo la frecuencia de las antenas, todos esos elementos que hay mediante las placas base empiezan a coordinarse entre sí y a crear estructuras dentro del cuerpo físicas que hacen su función, ¿no? Que es la distorsión y que la persona cada vez esté más interferida. Las placas base ocultas no son visibles y operan en niveles más profundos. Permanecen ocultos en la observación común, actúan de forma silenciosa y persistente, mantienen programas internos de control y repetición que alteran la intuición, la percepción y la claridad mental, que generan la desconexión interior y la fatiga psíquica. Muy importante. Distorsionan la respuesta natural del pulso interno y pueden reactivarse si no se detectan por completo. El impacto principal. Ambos tipos de placas base interfieren y alteran la transmisión energética y la coherencia informativa del campo, produciendo bloqueos mentales, automatismos y pérdida de vitalidad, con unos efectos generales de bloqueo de información, confusión mental, patrones repetitivos, desconexión interior y agotamiento físico y emocional. Hasta ahí estarían todos los dispositivos de las redes internas que confabulan contra nosotros. Ya hemos estado hablando de dónde vienen estas corrientes, de sus orígenes históricos, y ahora vamos con la metodología propia del instituto, que es la metodología ETIC, para el enfoque integral, para la detección, limpieza y armonización de interferencias energéticas y nanotecnologías. Cuatro puntos esenciales para una extracción correcta. Son los principios fundamentales para una intervención limpia, precisa y responsable. 1. Tener el conocimiento, comprender la naturaleza del dispositivo o interferencia, reconocer sus formas, localizaciones y efectos, diferenciar entre percepción, programa y estructura. 2. La técnica, aplicar el método correcto según el tipo de dispositivo.
trabajar con orden, precisión y protocolo, y evitar improvisaciones y acciones incompletas. El tercero y fundamental, diría yo el más importante, el pulso interno, que tenemos que escuchar y sentir nuestro pulso natural del cuerpo y del campo para trabajar en esa errata vibracional a la hora que hacemos la extracción. Verificar los cambios antes y después de la extracción, que eso nos guiará el paciente o cliente. Detectar si la interferencia altera el ritmo interno. Y 4, y último, una intención clara, que es definir con claridad el propósito de limpiar y restaurar, mantener la neutralidad, enfoque y coherencia interior, sostener una intención firme, consciente y amorosa. La base operativa, el conocimiento nos orienta, la técnica nos ordena, el pulso interno nos confirma que estamos haciendo un trabajo de forma consciente y en una errata vibracional, evitando la posibilidad del fallo. Y la intención clara dirige todo el proceso de extracción. Y vamos con la posibilidad de error cero. ¿Por qué? Porque existe una confirmación sensorial de una extracción correctamente ejecutada. Primero, el punto de partida. El paciente o consultante suele identificar previamente una zona concreta donde siente una presencia, presión, bloqueo o algo ajeno a su cuerpo. Os pongo un ejemplo de hace 2 días, con un chico de 25 años. Tenía problemas de gastritis, a veces comía y le sentaba bien, a veces comía y le sentaba mal. Muchos de vosotros ya conocéis que eso es porque hay un ente o parásito anclado en el chakra 3. Tenía un enteolar, extraemos el enteolar, detectamos nanosfera oscura. Sí, procedemos a extraer y se le dice, sé consciente ahora, en el momento que termine de trabajar de la zona del plexo, en qué parte del cuerpo notas que hay algo que no debería de estar ahí, ya sea mediante una sensación de pulso, penetración, sensación punzante, y del plexo saltó a la muñeca y tenía 3 dispositivos en la muñeca derecha. Bien, entonces es él el que nos guía a la hora de hacer la limpieza. Por eso decimos que durante la extracción, si la extracción se realiza correctamente sobre esa misma zona, la persona percibe que el trabajo se está ejecutando. ¿Por qué? Porque puede sentir movimiento interno, algún leve tirón, alguna descarga, calor porque empieza a circular mayor energía, o frío porque la energía puede ser o fría o producir calor, alivio, en todos los casos, vacío o liberación. Bien. El punto 3, que es la clave de verificación, esta respuesta sensorial del propio cuerpo actúa como confirmación inmediata del proceso. Por eso se plantea la idea de una posibilidad de error cero. ¿Por qué? Porque la zona señalada por la persona responde cuando la extracción está siendo real y precisa. No hay posibilidad de engaño. Si nosotros, el terapeuta, no está en eje y la persona no está sintiendo nada, estamos haciendo una experiencia que no es real. Bien. Como punto 4, cuando el circuito queda liberado, el consultante suele sentir paz, alivio y pulso interno.
como consecuencia de una mayor circulación de energía y una recuperación de la coherencia del campo. La idea central es que la extracción no se limita a un único punto. El primer dispositivo actúa como puerta de entrada para revelar el resto del circuito oculto. La conclusión operativa: la extracción correcta avanza de forma progresiva. Localizar, extraer, destapar el siguiente dispositivo y continuar hasta que el campo recupere paz, fluidez y pulso interno. Parece que se nos ha pasado de esta a la otra. Bueno. Vamos a repasar porque ha habido un salto en las plantillas con la extracción secuencial del circuito. Nos habíamos quedado antes en el punto 4, que es que si no aparece a la hora de la extracción no aparece ninguna sensación, la causa principal suele ser porque el terapeuta no está trabajando desde el modo mental. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el paciente, consultante, cliente pulse si nosotros no pulsamos? ¿Se entiende? No puedo conseguir que el paciente haga algo que yo no tengo, que él no haya hecho ya en mí. En ese caso hay una intención, una buena intención, pero no verdadera lectura ni sincronización con el campo. La idea central, la extracción correcta, se confirma porque el propio cuerpo del consultante registra la intervención en la zona exacta donde sentía la interferencia. La conclusión operativa: el pulso interno aporta precisión, sincronía y comprobación directa. Cuando el terapeuta entra en pulso interno, el cuerpo del consultante confirma la extracción. Entonces, si no estamos pulsando, no podemos realizar un ejercicio correcto. Y ahora sí, pasamos a la extracción secuencial del circuito. Como un dispositivo localizado revela el siguiente hasta restaurar el pulso interno. Primero, empezamos por el punto de partida. La localización inicial puede aparecer por una meditación guiada. Podemos decirle al paciente, si no tiene ninguna sensación de dolor ni tiene nada, que es poco usual porque si viene a consultarnos es por algo, pero si no, le podemos decir, cierra los ojos, haz 3 respiraciones profundas y empieza a escanearte desde la cabeza hacia abajo, y donde encuentres alguna anomalía energética o algo que consideres que no debe de estar ahí, me lo dices y ya nos da el hilo para poder ir estirando y localizar los dispositivos. Por una meditación guiada o por el consultante siente una zona concreta con molestia, presión, dolor, sensación punzante o penetrante. Ese punto ofrece el inicio del trabajo de extracción. El primer dispositivo. Al extraer el primer dispositivo ya localizado, se libera la capa más externa de la interferencia. Esa primera extracción abre el acceso a estructuras que permanecían ocultas dentro del mismo circuito. Lo que hablamos, nos da el dispositivo, empezamos a tirar del hilo y nos da todo el circuito interno que hay. El destape secuencial, cada dispositivo retirado deja visible el siguiente. De esta forma se va revelando y extrayendo todo el circuito interconectado de dispositivos, capa por capa, hasta complementar la limpieza. Cuando el circuito queda liberado, el consultante suele sentir paz, alivio y pulso interno como consecuencia de una mayor circulación de energía y una recuperación de la coherencia del campo. Claro que empieza a pulsar más, empieza a pulsar porque si tenemos distintos dispositivos que nos emiten una microfrecuencia dentro del cuerpo, pues nos está generando una contraonda
a la frecuencia de nuestra energía vital. Bien. ¿Se entiende? Darle un muñequito o algo. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, la idea central, ¿cuál es? La extracción no se limita a un único punto. El primer dispositivo actúa como puerta de entrada para revelar el resto del circuito oculto. Conclusión operativa. La extracción correcta avanza de forma progresiva. Localizar, extraer, destapar el siguiente dispositivo y continuar hasta que el campo recupere paz, fluidez o pulso interno. Preparación del campo para una extracción correcta. Esto es súper importante. Como dicen, ahí es donde está la madre del cordero. Yo no puedo estar accionando sobre un paciente cliente cuando mi campo o estoy bajo estar bajo la distorsión de una entidad o parasitosis astral, tener mi campo sucio, tener mi espacio sucio energéticamente y ponerme a operar. Es como si vemos un quirófano y vemos que está todo lleno de barro, todo lleno de grasa y las manos del cirujano están igual. Bien, entonces, es un trabajo súper respetuoso en el cual tenemos que tener un estado de conciencia excepcional. No porque tengamos una gran conciencia, sino que seamos conscientes de que lo que estamos haciendo esté en coherencia, porque trabajar energéticamente con el campo de una persona es algo muy serio en el cual tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Bien, entonces lo primero, la limpieza del campo energético. Antes de acceder a la extracción de nanotecnologías, es necesario limpiar el campo energético de la persona siguiendo los protocolos desarrollados anteriormente. Esto incluye la eliminación de entidades del bajo astral, de alto bajo rango presentes en el cono energético de dolor. Esto ya lo vimos en formaciones anteriores. Ese cono abierto en su campo tiene distintas capas. Entonces tenemos que limpiar de fuera hacia adentro. En la limpieza, uno de los protocolos es aplicar la limpieza del campo electromagnético. Si estamos buscando llevar una dolencia de 10 grado máximo a 0 grado mínimo y nos vamos a ir testeando con el paciente cliente, pues uno de los protocolos es la limpieza del campo electromagnético, pero eso ya lo hemos visto anteriormente. Debe aplicarse este protocolo correspondiente de limpieza del campo para reducir las interferencias, las distorsiones y alteraciones que puedan afectar a la lectura, la detección y la extracción. La limpieza de miasmas. También es importante realizar la limpieza de los miasmas que pueda presentar la persona, ya que estas cargas pueden sostener bloqueos, distorsionar el pulso interno o dificultar la liberación compleja. Pues lo mismo, no nos imaginamos un cirujano con toda la sala llena de barro, ¿no? Y las manos llenas de barro. Pues nosotros igual, a nivel energético. Limpieza y protección de la habitación. El espacio donde se realiza la sesión debe limpiarse y protegerse. Cerrar portales, eliminar puntos de fuga, retirar entidades y parasitosis astral que puedan estar alojadas en la habitación. Solo así el entorno queda apto para una intervención limpia. Ponemos el caso del paciente que está tumbado y el colchón donde está tumbado está lleno de miasma. Se levanta, lo limpiamos, se tumba y a los 2 minutos ya está otra vez cargado de miasma. Entonces tenemos que hacer un análisis
muy preciso de en qué condiciones se encuentra el paciente, para decir, bueno, está sentado, está acostado, tiene miasma el colchón, hay miasma en la habitación, hay entidades, hay portales, hay puntos de fuga, sellar todo eso antes de iniciar el trabajo energético con el mismo. El espacio donde se realiza la sesión debe limpiarse y protegerse, cerrar portales, eliminar puntos de fuga, retirar entidades y parasitosis astral que puedan estar alojadas en la habitación. Solo así el entorno queda limpio para una intervención limpia. La conclusión operativa: primero limpiar la persona, el campo y la habitación. Después extraer estos elementos. Cuando el entorno está libre de entidades, fugas e interferencias, la sesión gana protección y coherencia. Entonces, campo limpio, protección, coherencia nos da una extracción correcta. Estado energético del terapeuta profesional. El terapeuta, un canal limpio y alineado. Para realizar extracciones de nanotecnologías e interferencias energéticas de forma efectiva, el terapeuta debe mantener su campo y su sistema actualizado, limpio y en coherencia. El primer punto, tenemos que tener una activación y una armonización de nuestros centros neurales clave. Activación consciente, equilibrado de las glándulas y centros neurológicos que amplifican la percepción y la conexión, que es la glándula pituitaria, que nos da la claridad mental, conexión con el propósito y visión, la glándula pineal, conexión con la intuición, sabiduría y planos sutiles, el tálamo, que hace de filtro sensorial alineados con la percepción superior, el hipotálamo, que nos da la regulación del sistema hormonal, emocional y energético, y el cerebelo, la coordinación, equilibrio y precisión en la acción. Como punto 2, anclaje y limpieza fundamental. La estabilidad y conexión para ser un canal puro, que tenemos que estar anclados entre el cielo y la tierra, la energía de abajo y la energía de arriba. Conexión constante con la energía superior y la energía de la tierra. Tener eliminados los bloqueos en los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tactos libres y receptivos a la verdad energética. Aquí es donde la doctora Mayra, cuando se le aplicó el primer protocolo para eliminar la pérdida que tenía de olfato, tenemos un testimonio y fue lo que hizo el lazo de unión que dijo ella, esto funciona, donde llevaba 20 años que había perdido el olfato y al eliminar ese bloqueo, pues lo recuperó hasta el día de hoy. Campo energético limpio, sin entidades, sin parásitos astrales ni cargas ajenas. 3. Actualizaciones energéticas no esenciales, pero correspondería que estas actualizaciones las tuviéramos incorporadas, que son las actualizaciones profundas del sistema para operar desde la unidad, que es el cerebro plástico, que es la unificación de los dos hemisferios mediante hilos de luz que tejen una nueva estructura cerebral unida, donde se borran los patrones de dualidad al quedar el cerebro unificado, que es lo que llamamos el cerebro delfínico, que los dos hemisferios, que es los duales, se unifican en el cuerpo etérico y en el cuerpo astral. La extracción de geometrías obsoletas de nuestros cuerpos energéticos, que es la eliminación de estructuras energéticas y patrones antiguos que ya no nos sirven en nuestro camino. La actualización del cuerpo energético. Armonización y optimización de todos los cuerpos sutiles para una máxima coherencia y flujo de energía. Y la pureza del campo y la protección.
mantener el campo libre de interferencias externas, sin entidades ni parásitos astrales, campo completamente libre y protegido, protección activa, bucle de luz y oración constante antes, durante y después de la sesión, vibración elevada, mantener amor, gratitud y servicio como base de cada acción. Lo que hablamos, extraer nanotecnologías, accionar en el campo energético de una persona es algo muy, muy sagrado. Bien. Entonces es algo que tenemos que ser muy conscientes y no mezclar energías. Un profesional preparado es garantía de éxito. Cuando el terapeuta está alineado, actualizado y libre de interferencias, se convierte en un canal preciso para detectar, liberar y transformar. Esto que te asegura una detección certera, una extracción efectiva, una sanación profunda y una transformación real, sin condicionamientos. Un terapeuta actualizado es luz, es canal, es servicio. Su estado define el resultado. Muy bien, y ahora sí, tomamos papel y boli, los que no lo tengáis, y vamos a apuntar la secuencia de extracción. Nanosferas oscuras, nanosferas ocultas, hilos, hilos ocultos, cuadrados, cuadrados ocultos, estrellas, estrellas ocultas, placas base y placas base ocultas. Esa es la secuencia que tenemos que seguir a la hora de ir detectando qué dispositivo es el que está ejerciendo un impacto negativo en el cuerpo. ¿Cómo los vamos a extraer? Todos los dispositivos se extraen de la misma forma. Bien. Que será mano derecha, posición tú, con 2 vueltas hacia la izquierda. Aquí sacamos hacia afuera, con la mano izquierda abrimos un portal para depositar la nanotecnología retirada, cerramos el portal, activamos verde esmeralda y con la lengua en el paladar rellenamos la zona de extracción. Tenemos 2 formas de hacer las extracciones. Una, detectando qué dispositivo es el que hay. Y la otra es hacer un recorrido con la mano izquierda como contador de los dispositivos. ¿Qué significa? Sé que hay un dispositivo, mano derecha en posición tú, le doy la instrucción extraer dispositivos y empiezo a contar. Nanosfera oscura.
una vuelta y 2 vueltas. Nanosfera oculta. Una vuelta y otra vuelta. Hilos. Una vuelta y otra vuelta. Hilos ocultos. Una vuelta y otra vuelta. Cuadrados. Una vuelta, otra vuelta. Cuadrados ocultos. Una vuelta y otra vuelta. Estrella. Una vuelta, otra vuelta. Estrella oculta. Una vuelta, otra vuelta. Placa base. Una vuelta y otra vuelta. Placa base oculta. Y aquí, cuando ya hemos hecho todo el recorrido, sí, inhalamos, lo traemos hacia nosotros, abrimos portal con la mano izquierda ahí. Con la exhalación llevamos todo lo que hemos ido capturando para dejarlo en el portal. Cerramos el portal, ingresamos verde esmeralda y inhalamos. Exhalamos para rellenar ese punto. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? ¿Qué es la base? ¿No? Bien. José, una pregunta. ¿Los clavos que comentaste antes? Perdón, ¿cielo, puedes repetir? Perdón. Tú comentaste antes unos clavos. Después de los hilos hablaste de clavos. Eso es. Es de menos a más. Primero empezamos nanosfera, que sería un puntito. Después del puntito, ¿qué va? La rayita, el hilo. Después de una rayita, la rayita más gruesa, el clavo. Ya del clavo ya pasamos a estructuras. Clavo, cuadrado, estrella y placa base. Todos en modo oculto. En ambos. Sería nanosfera oscura, nanosfera oculta. Hilo, hilo oculto. Clavo, clavo oculto. Cuadrado, cuadrado oculto. Estrella, estrella oculta. Placa base oculta. Esos serían los dispositivos que iremos, como hemos dicho, nombrándolos y ya no los conocemos. Cada uno y 2 vueltecitas para ir extrayendo cada uno. Sería nanosfera oscura. Nanosfera oculta. Hilo. Hilo oculto. Clavo. Clavo oculto. Cuadrado. Cuadrado oculto. Estrella. Estrella oculta. Placa base. Placa base oculta. Y ahí inhalamos, abrimos portal y exhalamos depositando todos los dispositivos. Cerramos portal, ingresar verde esmeralda para regenerar esa zona. Eso es ya la forma más rápida y sencilla. ¿Para qué? Para tener que, igual no estamos en una consulta ni dan las condiciones para que podamos hacerlo de una forma más detenida para saber qué dispositivo es el que está accionando en ese punto, con lo cual todos los que hemos nombrado los sacamos y así evitamos la posibilidad de fallo, porque todas las variables ya están ahí. Entonces, en el momento que extraigamos, rellenamos con verde esmeralda y preguntamos. Bien, ¿se ha respondido a la pregunta, Nicola? Perfectamente, gracias. De nada, cielo. Muy bien. Tengo una pregunta. ¿Qué posibilidades hay de que
se nos complique la situación. Los dispositivos, hay algunos que explotan, otros que se introducen más hacia adentro y otros que pueden provocar una sensación muy potente de dolor en la persona. Porque igual extraemos uno y el siguiente punto, le extraemos uno de aquí y resulta que le empieza a entrar un dolor muy fuerte aquí en este lado. Me refiero para que lo tengáis en cuenta para que no os asustéis. Suele pasar. Igual de cada 10, una persona le entra un dolor muy fuerte en la otra zona donde tiene el otro dispositivo. ¿Qué hacemos? No hay que entrar en pánico. Tenemos que seguir manteniendo nuestro pulso, que es lo que nos está diciendo con nuestra errata vibracional que se está haciendo bien y lo que evita que haya parasitosis astral interfiriendo en el accionar. ¿Que le empieza a doler en otra zona muy potente? Bueno, ya lo sabemos, le sacamos el dispositivo y hasta ahí. Hasta ahí porque le pasará el dolor, igual se le detecta otra zona. Lo que tenemos que hacer es que la persona ya no sienta ninguna interferencia dentro de su cuerpo. Lo más importante de todo esto es lo que hablamos, hay que hacer este ejercicio en una errata vibracional desde el chakra corazón. Tenemos que tener el chakra corazón activado para poder accionar. Si no estamos en plano mental y si estamos en el plano mental, se puede complicar la cosa. Adelante, Liliana, cielo. Hola, José. Mira, sabes que yo siempre me estoy testeando y bueno, mira, todo me va bien en mi cuerpo, pero hay una parte que lo he tratado de ver, qué sé yo, en mi codo, acá, siento una puntada y de repente un dolor aquí. Y sabes que como hablaste de las estrellas y hablaste de los cuadrados, algo como que me dio acá en mi codo izquierdo. Entonces quisiera si tú me puedes testear este codo para ver si hay algo ahí, por favor. Ok, Liliana. Hay varias cositas ahí. Lo que pasa es que el dispositivo que tienes, que es el que más estoy viendo ahora, pertenece a la generación número 3, que es los que veremos la semana que viene. De todas formas, vamos a proceder a extraerlo. Dame un segundín, por fin. Ok, obsérvate, a ver qué sientes en la zona. Sí, en un minuto cuando lo estaba sacando, me hizo así. Ya, pero ahora ya siento menos dolor. Puedo doblar bien el brazo. Sí, por favor. Muchas gracias. Ahora, por En principio cuando lo sacaste sentí que me hizo así, ¿cómo se llama? Vibró un poco. Y ahora ya siento me siento mucho más aliviada, porque me dolía a mí. Gracias. ¿Ya se dio cuenta, gordo? Muchas gracias. De nada, cielo. Muy bien. Bueno, ahí hemos hecho lo mismo, simplemente que habían 3 dispositivos que hemos tenido que extraer de la otra generación y luego regenerar con la mano izquierda ingresando el verde. Bien, la cuestión es que podéis trabajar con las 2 manos. Muy bien, ¿alguna preguntita hasta aquí? José, ¿Alguna preguntita? José, Hola, acá cielo. no sé cómo se le puede llamar, pero cuando tú estabas diciendo eso que, bueno, ya lo hemos aprendido mucho tiempo nosotros, los más antiguos, que primero nosotros como terapeutas tenemos que estar bien, ¿no es cierto? Bien, sanos, coherentes, alineados, cielo, tierra, eso está perfecto. Limpiar el lugar donde nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto? Nuestra consulta, aunque esto sea a distancia. Lo otro, limpiar el lugar de la persona que vamos a atender a distancia. Perfecto.
de ahí comenzamos a trabajar con la persona, pero ahora hay un detalle. Yo lo viví en este tiempo de que había esto del fútbol. Yo estaba haciéndole sanación a una persona y de la otra habitación pasaban energías negativas como, no sé, te puedo decir que para mí eran como flechas, como que clavaban. Entonces yo lo que tuve que hacer fue poner un cortafuego de energía, de luz, vieras tú, de requete, luz, ahí súper reforzado, para poder asistir a la persona. Entonces, igual eso sería bueno que tú se lo dijeras a las personas, que sobre todo a los que están recién aprendiendo todo lo que es esto energético, porque de verdad nosotros somos inmensamente poderosos, tenemos mucha fuerza, mucha energía, mucho conocimiento, y si estamos en coherencia y con el corazón, podemos hacer grandes cosas. Entonces, yo pienso con todo mi cariño y respeto que tendrías que agregar eso. Sí, cielo, eso es lo que hemos explicado en una de las láminas, que es súper importante, de que el campo de actuar, tanto el nuestro como el de la otra persona, crear una esfera para limpiar el espacio. Eso lo hemos dicho en una diapositiva, cielo. Así es. No es solo el espacio donde vamos a atender, porque dentro de la casa de la persona, porque tú la vas a atender en su dormitorio, estamos hablando a distancia, por fuera también llegan cosas. Sí, pero es que esas Hay cosas que quedan fuera, cuando tú estás accionando con la persona, le creas una burbuja para que no entre nada. Es crear esa esfera en esa habitación para que quede impermeabilizada. Si no, es lo que hablamos. Todo lo que esté alrededor puede involucrarse en ese intercambio de energía. Así es. Súper, sí, claro. Gracias, cielo. Muy bien. Adelante, Anairam. Ajá, perdona, no conseguí el micrófono. Rapidito, José. Dijiste que con la mano, yo estoy sacando con la mano derecha, ¿verdad? Con los dos giros a la izquierda cada cosa, y lo estoy enviando al portal que abriste. El portal que abro también lo puedo hacer, dijiste que podemos usar las dos manos, o sea, abro el portal de derecha a izquierda, ¿verdad? De izquierda a derecha abro el portal. De izquierda hacia derecha. Eso es. Ok, de izquierda a derecha. Ok, entonces cuando ya lo tengo abierto, voy sacando las dos y lo voy lanzando. Y cuando termino de eliminar todo, con la mano izquierda activo rayo verde esmeralda y voy a regenerar cada zona de donde saqué, ¿verdad? Y ahí quedaste, ¿verdad, Machado? Ahorita vas a seguir. Otra cosa que te voy a pedir, si es posible que pases esas láminas que están fenomenales para tener la clase, te lo agradezco. Y otra cosita, rapidito, ya que vi que la amiga, la hermana y compañera pidió si puedes testear algo en mi espalda baja, que yo he tratado de sacar todo lo que he podido, pero todavía hay un dolor muy, muy fuerte allí. Si puedes hacer algo, te lo agradezco. Y ya no te quito más tiempo. Gracias. Ok, cielo. Vamos a examinar. Dame un segundín. Tranquila. Nada, tú ponte normal, no te preocupes. Accedo a tu campo. Respiramos. Activo desde aquí. La errata vibracional. Procedemos a extraer. Ingresar verde esmeralda.
Continuamos extrayendo. Ok, observamos la zona, a ver qué tal. Ok, que también lo que, no lo siento ahorita, pero me da un templón del glúteo izquierdo, se me encalambra y es algo como que ala hacia el sacro. Eso es. Digamos que la zona que me habías nombrado antes te ha irradiado a otro punto ahora. Eso. No se escucha, Anairam. 3 dedos del centro al lado izquierdo, allí hay un templonazo hacia el sacro. Ok, muy bien. Vamos a extraer el siguiente punto. Ok, obsérvate a ver qué tal. Bueno, siento solamente presión ahora, pero como es un dolor que lo tengo continuo, puede ser que ya después pase, pues. Por curiosidad, ¿puedo saber qué sacaste o no? Son otro tipo de rombos cristalinos. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Okay. Muchas gracias, José. Muchas gracias. De nada, Cielo. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? José, disculpa, buenas tardes. Hola, Diana, bienvenida. Gracias. ¿Este testeo se hace parte por parte o se asume el cuerpo como uno solo? Es el paciente cliente que te va guiando. Es el que Pero, te por dice, ejemplo, tú le preguntas, ¿qué sensación o qué molestia tienes a nivel corporal? Pues entonces él te dice, ya, pues mira, me duele la muñeca porque no puedo hacer este movimiento, o me duele la cadera y no puedo ya, o me molesta al hacer cierto tipo de movimiento. Entonces ahí ya nos da el punto de inicio donde vamos a empezar a extraer la nanotecnología. sino que, por ejemplo, estaba pensando cuando hablabas de los dolores articulares, los pacientes, por ejemplo, con polineuropatías, artritis, lupus, que son dolores generalizados, tocaría entonces coger cada punto, porque, por ejemplo, hay momentos en que duele toda la espalda, que duelen los hombros, que duelen los codos, que duelen. Entonces, uno va sumando y el esqueleto como tal, cada articulación tiene un dolor. Entonces, en ese aspecto tocaría coger uno por uno. Así es, tienes que ir, Vale. decirle al consultante cuál es la zona que ahora siente mayor dolencia. Entonces tiene que identificar la persona cuál es su mayor punto de dolor, pero es lo que hemos hablado. Hay que realizar, no lo hemos metido en este taller todos los protocolos anteriores que ya se han dado y están abiertos en las formaciones anteriores en las carpetas de Drive, que es limpiar campo electromagnético, eliminar entidades. Entonces, cuando tú ya tienes todo el ambiente de la persona que ya está limpio y asegurado, te aseguras de que no tiene ninguna entidad que puedas ir eliminando, ahí ya podemos empezar con la nanotecnología. Lo que puedes hacer es previamente aplicarle una cámara cuántica holográfica con el Génesis 6 para limpiarle todo el miasma durante 30 minutos para que cuando vaya a acceder ya la persona esté en otro estado de vibración, porque si tiene mucho miasma pegado en la piel, pues va a sentir dolor por todas las zonas. Es lo que tenemos que limpiar, lo que estaba comentando María Alejandrina, encapsular
encapsularme yo y encapsular al paciente creando dos esferas donde haya una intercomunicación cuántica. Si la esfera del paciente está abierta o la esfera mía, pues pueden haber intrusiones energéticas de parasitosis astral, con lo cual tú le vas a quitar un dolor, pero le va a volver. Porque en el momento que tú sacas ese chip o implante, el tema está que cuando tú extraes un dispositivo, aparecen a veces la entidad del bajo astral que se lo ha puesto. Entonces tienes que ser consciente de cuando vas extrayendo, ir limpiando el campo, ver o sentir si se ha presentado alguna entidad para eliminarla. Porque los dispositivos de nanotecnología no lo ponen los parásitos astrales. Bien, entonces tienes que ser consciente de ir limpiando campo, asegurarte de que esté todo en coherencia. A veces se presentan, a veces no. Pero si la cápsula en la cual está el paciente-cliente no está activa, pues bueno, vas a tener los agentes exteriores del entorno que te van a condicionar en la terapia, más los que vayan apareciendo según le vayas extrayendo. Entonces se te va acumulando toda esa densidad. ¿Se entiende? Pero en el caso que me estás preguntando en concreto, sería ir articulación por articulación que te vaya diciendo la persona cuál es la parte siguiente donde tiene alguna sensación punzante, penetrante, para ir localizando los dispositivos y extraerlos. ¿Se entiende, más o menos? Sí, sí, señor. Vale, sino que en ese momento mucha interferencia, entonces por eso apagué el micrófono. Muchas gracias. De nada, Ciel. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Adelante, Nairam. Perdón, José, pero ¿tienes algún protocolo nuevo con las manos para crear esa esfera de protección que estás hablando, que debo crearla en mí, en el paciente y solo un gusano como un túnel cuántico que nos comunique, ¿verdad? Para que lo que estás diciendo, para que no haya, y lo que dijo María Alejandrina, no haya efectos externos, ¿no? Sencillamente con las manos, o sea, hago la esfera de luz y lo visualizo o... Lo que son los protocolos de seguridad están en la última formación que se hizo, que ya están abiertos. Que hay 10 clases con todos los protocolos que tenemos que hacer para básicamente asegurar nuestra zona, asegurar la otra, que es eliminar entidades de alto grado, de bajo grado, revisar si hay portales abiertos y si hay cerrarlos, eliminar los puntos de fuga, tanto en mí como en mi habitación y en la persona. Entonces, lo suyo es el trabajo con el talismán. Ok, entonces reviso Entonces, los protocolos de seguridad. luego lo que haces, una vez ya lo tienes todo limpio, subes el nivel energético de la seguridad para que se vuelva impermeable. Eso sí lo sé hacer, subir el nivel de la seguridad energética al 100%, es lo que hago siempre, y limpiar con el talismán limpio la comunicación, lo que tú nos enseñaste, pero esa esfera de luz como tal la tengo que revisar entonces en esas clases que me estás diciendo. Claro, esa esfera la vas creando en el momento que vas accionando sobre la persona. Preguntas, ¿hay algún portal abierto en la habitación? Sí, no. Si hay, lo cierras para que esa entidad no pueda llamar refuerzos. ¿Hay alguna entidad? Sí, no. Si la hay, la eliminas. ¿Alguna entidad oculta? Sí, no. Limpiar miasmas. Y después cerrar puntos de fuga. Y a partir ya de ahí vas accionando con todos esos parámetros para ir impermeabilizando la sesión. Ok. Por eso hemos dicho que solamente nos vamos a centrar hoy en la nanotecnología, porque todos los demás conocimientos los tenemos actualizados y abiertos ya en la última formación que se hizo. Ok. Gracias, José. Ok, cielo. Muy bien, familia. ¿Alguna preguntita más?
Muy bien. Pues lo vamos a dejar por aquí. Voy a compartir la última. Perdón, una pregunta última, disculpe. Hola, Nancy. ¿Cómo está? Usted habla de la última formación. ¿Esa es la que está habilitada para nosotros para ver en YouTube? ¿O es otra extra que habría que pagar para revisarla? Ok, Nancy, buena pregunta. Todas las formaciones que nosotros hacemos, cuando pasa un año, se libera la información y queda abierta. Entonces, en el último video que hice, último o penúltimo, hay un enlace donde accedes a toda la lista de reproducción de la última formación profesional. Entonces, está en abierto en YouTube. Si te metes en el canal y ves listas de reproducción, pone formación profesional 25-26. Ahí tienes toda la lista de las clases que se estuvo haciendo con las últimas tecnologías y protocolos. Ok, sí, esa yo la vi, yo la revisé. Entonces, a eso es lo que usted se refiere, ¿correcto? Ok. Perdón, ¿puedes repetir por fin? Sí, que yo la revisé, sino que quería confirmar si es lo que usted estaba diciendo ahorita. Entonces está allí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada, 100. Muy bien, familia. Pues si no hay más preguntitas, lo vamos a dejar por aquí. Voy a compartir la última pantalla. Que es si tenéis alguna duda, si tenéis alguna aclaración o queréis que realice el ejercicio para ir eliminando la nanotecnología y realizar los equilibrios, ya en el mes de agosto voy a abrir las consultas y sesiones particulares mediante la atención individual, el acompañamiento integral y la confidencialidad y el respeto que cada uno de vosotros os merecéis a la hora de hacer las acciones, para resolver las dudas, la orientación personalizada y la información clara y confiable. Me escribís por correo electrónico porque el teléfono apenas lo utilizo y cualquier duda pues ya aclaramos desde ahí, agendamos la cita y vamos revisando. Muy bien. ¿Puedes Adelante, colocar Carlos. tu correo? Disculpa, si después pones tu correo, Un segundito, es que no escucho por fin. después puedes colocar tu correo, por favor. Ok, Cecilia, cielo. Adelante, Carlos. José, para el próximo sábado, ¿cómo los anotamos? Sí, por los grupos. Por los grupos ya os podéis comunicar, o en los grupos de la formación profesional también está puesta la información, o si no, escribir por correo electrónico, pero en vuestro caso, Carlos, ya estáis dentro de la formación y Ana me está ayudando con la gestión de las personas que se quieren apuntar. Un tema que se me había olvidado decir es que la formación de la semana siguiente solamente se van a hacer para un grupo cerrado de 5 personas. Bien, vamos a hacer seguramente una formación ese sábado, las otras 5 que tengan interés serán para el sábado siguiente porque es importante de que practiquéis. Entonces, un volumen de 5 personas sí que lo podemos manejar y sí que podemos perfeccionar la técnica con vosotros para que lo hagáis de la forma correcta. Entonces, no va a ser un grupo de 20 personas porque lo que me quiero asegurar es que los protocolos se accionen de la forma correcta. Entonces, se van a hacer con grupos cerrados de 5 personas por taller. Bueno, gracias. Muy bien, familia. Si no hay otra preguntita, lo dejamos por aquí. Mañana tenemos escuelita. En breve compartiré este vídeo también con las plantillas para que las podáis tener. Y nada, espero que os haya gustado el taller y nos vemos, si Dios quiere, mañana en la escuelita. Un abracito y muchas bendiciones. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Hasta ahorita, familia. Gracias. Hasta ahorita. Gracias, José. Nos vemos mañana. Chao, que estés bien. Hasta Bendiciones ahorita. para ti.